En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida. Los judíos se pusieron a discutir entonces entre sí: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Es palabra del Señor. Quizá reaccionaríamos igual que en el Evangelio. ¿Cómo puede decir que debemos comer su cuerpo, su carne y beber su sangre? ¿Acaso somos antropófagos? Tenemos que tener en cuenta por lo menos dos cosas. Primero, que el lenguaje obviamente no es literal, sino metafórico, imaginado. Ya explicaré por qué. En segundo lugar, que cuando Jesús habla, no había una secretaria, ni había periodistas, ni grabadoras. Entonces, cuando Jesús conversaba, ¿por cuánto se le quedaría en la memoria antaño a los que le seguían a Jesús? Vaya usted a saber. Pero estos discursos, sobre todo en el Evangelio de San Juan, del cual es el párrafo que yo he compartido con ustedes en este fin de semana, que nos invitan a fijar la atención en el cuerpo y la sangre de Jesús, pues esos textos son creación de la teología, de la apreciación de la comunidad cristiana puestas en boca de Jesús. Como que diciendo: Jesús es para nosotros, aún hoy, pan de vida. Pan. Un pan. Ojito, que esto es sumamente importante. Hablar de la Eucaristía es hablar de la unidad. Aunque somos muchos, constituimos un solo cuerpo. La iglesia es una sola. Jesús es uno solo. Y en la última cena, cuando coge el pan, no los panes. El sacramento de Eucaristía que llamamos no es el pan en sí, sino es el pan partido y repartido, de manera que se establezca una comunión entre todos los presentes. El sentido fundamental de la Eucaristía no es para que me quede yo con mi Jesucito durante 10 minutos antes de que se derrita y sea parte de mi cuerpo sanguíneo y de mi biología. No es eso. Es un pan que representa, expresa, por eso le hablamos de sacramento. Sacramentum significa signo, expresión de algo, es expresión de. Comemos del mismísimo pan. Nos hace un solo cuerpo. ¿Por qué utiliza el término carne y no cuerpo en boca de Jesús, al que como estamos acostumbrados? Porque carne, y lo dice el mismo texto en un momento dado, dice, de la carne del Hijo del Hombre. Quiere subrayar que la unión a través mediante este gesto del compartir del pan entre todos nosotros, que es el Jesús histórico, el real, no el imaginado, no el mitológico, es de carne y hueso. Ese es el que hay que asimilar, hacerse uno con él. Seremos ustedes conmigo, yo con ustedes. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La importancia de la unidad, y ciertamente en estos días para nosotros en nuestro Perú también, la importancia de la unidad, de la común unión entre todos nosotros. Común unión, un solo pan. La Eucaristía no la celebro yo, la celebramos, mis queridos hermanos, todos juntos, all together. Do you understand? Yo presido, pero en nombre de ustedes alguien tiene que dirigir la banda, ¿no? Alguien es el director de la orquesta. Pero somos todos, no soy yo. No es una misa, es una celebración eucarística, y la palabra Eucaristía, que hay que rescatarla, significa acción de gracias. Estamos reunidos para agradecer la común unión entre todos nosotros. Por eso que hay hambre de seriedad, hambre de honestidad, hambre de acogida, hambre de escucha, hambre de dignidad, hambre de tantas cosas. Y nos dice, este pan, este pechito, Jesús, si tú te unes a mí, encontrarás sentido en tu vida.
esa búsqueda de una orientación, de un norte, yo te lo ofrezco, pero tienes que entrar en común unión conmigo, empezar a penetrarte con mis pensamientos, con mis principios, mis valores, mis prioridades, con eso que movía a Jesús, que lo llevó hasta el extremo de que lo arrancaran del mundo porque cuestionaba las instituciones de su tiempo, que hacían lo que hemos terminado haciendo nuevamente, desgraciadamente con el paso del tiempo, las discriminaciones y ser una especie de élite, los que van a misa. Yo no sé a ustedes, pero cuando oigo esto que me dice el Padre preguntó, si alguno es digno de lo que están dispuestos a, mis queridos hermanos, cuando uno va a un banquete, no se queda mirando, ¿no? Y si te invitan 3 veces a comer, comes en la una, en la otra casa. Nadie te dice, oye, ¿te has confesado? ¿Has hecho penitencia? ¿Fuiste a misa? Esa es la expresión, oír misa. Misa no se oye, perdón, hermano, permítame ser franco. Además, a esta edad en mi vida ya puedo decir cualquier cosa. Pero digo, no es oír misa. ¿Vale la misa de hoy sábado para el fin de semana? Llegué tarde, ya cometí pecado, estoy corriendo a confesar. Por favor, mis queridos hermanos, liberémonos de esas ideas obtusas que hemos adquirido. Es unión entre nosotros, es la unión con Jesucristo que nos aúna, que nos hermana, que nos acerca, que nos debe hacer sensibles. Nos escandaliza si es que hay una blasfemia, hay un cura pedófilo, pero no nos escandaliza el hecho de que nosotros muchas veces somos indiferentes ante el hambriento, ante el abandonado, al marginado, el maltratado. El hermano mío con quien yo supuestamente cuando entro en comunión con Jesús y con mis hermanos, all together, un solo paquete. Por eso San Pablo muy bien podía decir cuando hablaba de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Término que después se tradujo de modo que se restringió a la hostia, el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, la expresión que aparece muchas veces en boca de Pablo, o en la pluma de San Pablo, expresa la iglesia. ¿La iglesia qué es? Es el cuerpo, la unidad, el conjunto de Cristo. ¿En qué sentido? En que pensamos, sentimos y somos testigos de que el camino de Jesús es un camino que satisface el hambre de sentido, el hambre de acogida, el hambre de fraternidad. Hambre. ¿Cuántos tienen hambre de y nadie les ayuda? Hablar de la Eucaristía no es quedarnos en la contemplación. La última cena no era para quedarnos en la adoración. Si quieres saberlo, enhorabuena. Pero ese no es el sentido. El sentido es para entrar en comunión unos con otros. Es un solo Jesús que se hace unido con nosotros, uno para ser un solo cuerpo, una sola comunidad, una sola iglesia. La Eucaristía es, por tanto, el sacramento por antonomasia de la unidad. Les voy a leer un párrafo de San Pablo cuando escribió a 1 Corintios, un poco después del texto que hemos escuchado esta tarde. Les dijo a los corintios cristianos, quien de ustedes coma el pan o beba de la copa del Señor sin tratar con la debida dignidad del cuerpo y la sangre del Señor, se hace culpable de él. Cada uno pues examínese antes de comer del pan y beber de la copa. Quien come y bebe sin discernir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propia condenación. Ese pan significa, por lo tanto, mi comunión, mi fraternidad con mi prójimo. ¿Qué es lo que me debería impedir? Eso que contamos en San Mateo. Cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, cito, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ponte en paz y entonces vas y presentas tu ofrenda. ¿Agapito? Si vas a venir a misa y quieres comulgar, lo más importante es que estés en comunión también con tus hermanos, con la familia, con el entorno, con el barrio. Más que estamos preguntándonos si el sexto o el noveno mandamiento, estamos preocupados con ese aspecto de la vida. Yo los invitaría a que vayan a ver a Sigmund Freud. No es misa, no es adoración, es unión con el Señor Jesús. Y eso es lo que nos invita a la Eucaristía. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos dé hambre y satisfacer hambre de fraternidad, hambre de acogida, hambre de sensibilidad, hambre de humanidad, hambre de paz, hambre de honorabilidad, tantos valores perdidos,
tanto buscando un sentido en nuestra existencia, que ese pan, ese Jesús que quiere asimilarse con nosotros y nosotros con Él, nos haga poder decir como San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y ojalá lleguemos a ese punto y no estemos preocupados por cosas más nimias y nos fijemos en nuestra relación humana y fraterna entre nosotros. Con esa intención vamos a recitar antes de terminar quiero leerles un párrafo de Papa Benedicto. Me pareció interesante. Escribió lo siguiente, cito, y después me pueden citar a mí. La Eucaristía tiene un carácter social porque es el pan que se comparte. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con los hermanos. Jesús, pan de vida, insta a todos a estar atentos a las situaciones de pobreza, desigualdad social, migración masiva, gasto en armas y a denunciar todas las situaciones que no son dignas del hombre debido a la injusticia, la corrupción y la explotación. Fin de citación, Papa Benedicto XVI.